Hola a todos, hoy vamos a desmenuzar uno de los cambios legales más grandes y, la verdad, más importantes en la historia reciente de Colombia. Un giro que no solo cambió una ley, sino que le dio una vuelta de tuerca a la balanza entre los deberes del Estado y los derechos de la gente. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una sola decisión de la Corte Constitucional. Una sentencia que se metió de lleno con un tema súper complejo y sensible y que al final cambió las reglas del juego para siempre en el país. Así que vamos a ver paso a paso cómo y por qué se llegó a este punto. Para que quede todo súper claro, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver cómo era la ley antes. Después, por qué se decía que no funcionaba. Luego, nos metemos en el choque de derechos que la Corte tuvo que resolver. Analizamos la decisión que lo cambió todo. Y para cerrar, vemos qué le toca hacer ahora al Estado. Muy bien, para realmente entender lo grande que fue este cambio, primero tenemos que echar un vistazo para atrás a cómo eran las cosas antes. Vamos a ver cuál era la situación legal que existió en Colombia por muchísimos años. A ver, el punto de partida era simple y directo. El artículo 122 del Código Penal decía, sin rodeos, que el aborto era un delito. Y punto. Había sanciones penales para quien lo practicara o estuviera de acuerdo. Esa fue la base de todo durante mucho tiempo. Pero ojo, esta regla no era de hierro. Ya en 2006, la misma Corte Constitucional, con una sentencia que también fue histórica, la C-355, dijo que penalizarlo por completo era exagerado. Así que estableció tres causas muy específicas en las que abortar no podía ser un delito. Y con este sistema, el de delito con excepciones, vivió el país los siguientes 16 años. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a meternos de lleno en por qué este sistema empezó a hacer agua. El argumento principal que llegó a la Corte fue que la ley, en la vida real, simplemente no estaba funcionando. La gran pregunta sobre la mesa era, ¿de verdad servía para algo penalizar el aborto? ¿Estaba evitando que ocurrieran? ¿Estaba protegiendo a las mujeres? Pues los datos que se presentaron en el caso mostraron que la respuesta era un no bastante claro. Y los datos contaron una historia muy reveladora. La ley no le caía a todo el mundo por igual. Las cifras de la Fiscalía mostraron que se perseguía penalmente, sobre todo, a mujeres en situaciones muy vulnerables. Trabajadoras del hogar, estudiantes de colegio, mujeres sin empleo, ellas eran las que se llevaban la peor parte. ¿Y esto es quizá lo más duro de todo. Hacerle un crimen no hizo que los abortos desaparecieran. Lo que hizo fue empujarlos a la clandestinidad, a lugares inseguros. Imagínense, se calcula que unas 132,000 mujeres al año terminaban con complicaciones graves. Esto ya no era solo un tema legal, era una verdadera crisis de salud pública. Y si el costo humano no fuera suficiente, también estaba el costo económico. Y no era para nada menor. Atender todas esas complicaciones le costaba al sistema de salud colombiano unos 14 millones de dólares al año. Quedaba claro que el enfoque de castigo no solo fallaba al proteger derechos, sino que además era una política pública muy poco eficiente. Ok, ya vimos los datos, la realidad en la calle. Ahora vamos al meollo del asunto legal, porque la Corte no solo miró números, tuvo que resolver una tensión profundísima entre diferentes valores y derechos que, curiosamente, están todos protegidos por la misma Constitución. Por un lado, la Constitución le dice al Estado que tiene el deber de proteger la vida que está en gestación. Pero por otro lado, la misma Constitución protege los derechos fundamentales de la mujer, su salud, su igualdad, su libertad para decidir y su dignidad. Penalizar el aborto de forma general ponía estos dos lados en un choque de trenes, constitucionalmente hablando. Y aquí es donde entra un principio del derecho que es clave para entender todo esto, la ultima ratio. Esto suena complicado, pero la idea es simple. El derecho penal, o sea, la cárcel, es la herramienta más dura que tiene el Estado. Por eso, solo se debería usar como el último recurso. El argumento fue que el Estado estaba usando un mazo cuando tenía otras herramientas, como la educación o la salud, para lograr su objetivo. Y esta idea fue la llave que abrió la puerta para la nueva decisión. La Corte llegó a la conclusión de que la protección de la vida en gestación no es absoluta desde el primer día.
Es, como dice la cita, gradual e incremental. ¿Qué significa eso? Que la protección va aumentando a medida que avanza el embarazo, y eso permite poner en la balanza los derechos de la mujer. Entonces, con todos estos elementos en la balanza, la ineficacia de la ley, el costo humano, el choque de derechos y los nuevos argumentos jurídicos, la Corte Constitucional tomó una decisión. Y así nació la sentencia C-055 de 2022, que cambió el panorama por completo. Lo que hizo la Corte fue básicamente dibujar una nueva línea en el tiempo. Estableció un modelo basado en plazos y puso un umbral clave en la semana 24 de gestación. Este número no es al azar, es un punto que la ciencia médica relaciona con la viabilidad del feto fuera del útero. Esto creó dos escenarios legales totalmente diferentes. Entonces, para que quede súper claro, el panorama legal quedó así. Antes de la semana 24, la decisión de interrumpir el embarazo ya no es un delito. Pasa a ser un tema de salud pública. Pero, después de la semana 24, el aborto vuelve a ser considerado un delito, con la importante excepción de que se mantienen las 3 causales de 2006. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. La Corte sabía que con solo borrar una línea del Código Penal no se solucionaba el problema de fondo, así que hizo algo más. Le dio una orden, una tarea directa a las otras ramas del poder. Y este es el punto clave del cierre. Se le ordenó al Congreso y al Gobierno que crearan e implementaran una política pública completa. Una política que deje atrás la lógica del castigo y se enfoque más bien en la prevención y en la salud pública. Un cambio de chip total. Específicamente les dijo, miren, tienen que crear una política que incluya educación sexual para todos, que asegure el acceso a métodos anticonceptivos, que quite los obstáculos para acceder a un aborto seguro y, muy importante, que también ofrezca apoyo a quienes decidan continuar con el embarazo, incluyendo opciones como la adopción. Al final, esta decisión de la Corte fue un verdadero antes y un después. Marca un punto de quiebre, pero también abrió un capítulo nuevo, uno que todavía se está escribiendo. Ahora la pelota está en la cancha del Congreso y del Gobierno para hacer realidad esa política pública. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá de este caso. Cuando la justicia define un derecho, ¿hasta dónde llega su papel y dónde empieza el de los otros poderes del Estado? Una pregunta para seguir pensando.